Bueno, doctora, espero que se encuentre bien de salud, que Dios le esté bendiciendo siempre. En este día voy a exponer acerca de contracción muscular. Soy Napoleón Alejandro Conruiz, pertenezco a la Facultad de Medicina, estoy cursando actualmente primer año A. Primero, antes de entrar en materia, tenemos que conocer qué son los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos son estructuras hechas principalmente de tejido muscular. Estas están altamente irrigadas e inervadas para cumplir sus funciones, dado que necesitan altos volúmenes de sangre porque necesitan oxígeno y nutrientes para cumplir su funcionamiento. Nuestro cuerpo está constituido por 640 músculos esqueléticos. Estos en su mayoría son voluntarios, es decir, necesitan una forma, nosotros necesitamos pensar para que estos puedan actuar. Y estos se activan mediante la activación del sistema nervioso somático. Ahora, ¿cómo están estructurados estos músculos? Si podemos ver la imagen de la diapositiva, veremos que están constituidos por un músculo, por fascículos, por fibras musculares y en este caso, pero en esta imagen no se puede ver, pequeñas estructuras de muy pequeño tamaño que se llaman miofibrillas, que son las que componen las fibras musculares. Ahora, ¿qué son las miofibrillas? Las miofibrillas son estructuras tubulares que en su aglomeración conforman la célula muscular o las fibras musculares. Las fibras musculares están compuestas por un núcleo, por un sarcolema, que es su membrana, por mitocondria y por un retículo sarcoplásmico. Este retículo sarcoplásmico es un equivalente al retículo endoplasmático de la célula. Luego, la aglomeración de estas fibras musculares o células musculares hacen lo que conocemos como un fascículo. Es como una soga muy fuerte y elástica que, si se aglomera, forman lo que conocemos como un músculo. Estos músculos por sí solos no se pueden sostener, necesitan capas. Estas capas son tres: el epimicio, que es la que rodea el músculo, el perimicio, que cubre el fascículo, y el endomicio, que cubre la célula muscular. ¿Por qué son importantes estas capas? Porque mantienen la estructura del músculo. Si no existiera esta capa, al mínimo trabajo del músculo, este músculo perdería su estructura. Entonces, estas capas simplemente mantienen la estructura de los músculos. Sigamos. Ahora, vamos a regresar a las miofibrillas. ¿Recuerdan que decíamos que era la estructura más pequeña de los músculos? Perfecto. Estas miofibrillas están separadas, están compuestas, discúlpenme, longitudinalmente por lo que conocemos como sarcómeros. Estos sarcómeros son estructuras longitudinales que componen las miofibrillas. Están compuestos estos por filamentos, por una línea Z que está a ambos extremos del sarcómero y también por proteínas. Primero que todo vamos a iniciar de afuera hacia adentro. Las dos líneas Z son la frontera entre un sarcómero y otro. Estas, cuando se acercan, proporcionan o hacen la contracción muscular. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver lo que son microfilamentos y proteínas. Los dos microfilamentos son la actina y la miosina. Y luego tenemos, aquí como podemos ver en la diapositiva, vemos la miosina. La miosina crea puentes que son los que se van a unir a la actina para lograr la contracción muscular. Esta actina está rodeada por dos proteínas muy importantes, que son la tropomina y la tropomiosina. ¿Qué son esta troponina y toda esta tropomiosina? Estas son una especie de guardas que inhiben o que impiden que la miosina pueda unirse a la actina. Entonces, estos funcionan como un cerrojo. Cuando ocurre la contracción muscular, estos tienen que salir de esa estructura para que la miosina pueda unirse. Esto lo vamos a explicar ya en el modelo de movimiento muscular. Ahora, vamos a ver contracción y relajación. Aquí podemos ver un GIF como el músculo bíceps está atrayendo o está articulando el brazo y que vemos cómo hace hacia arriba, jala el músculo, jala desde su inserción, desde su origen, lo jala hacia su inserción, hay un acortamiento. Ahora vamos a ver los principios o reglas de las proteínas. Antes de entrar en materia con lo que es movimientos celulares, tenemos que saber los principios o reglas de las proteínas. Tenemos dos reglas. La primera es: las proteínas cambian de forma cuando algo se les adhiere. Esta aplica en todas las proteínas, las enzimas, los canales iónicos, las proteínas de la membrana, todas. Y la segunda es: cambiar de forma les permite o les deja que se adhieran o se separen estructuras de ellas. Ahora, ya sabiendo estos dos conceptos, vamos a pasar a lo que es el modelo de microfilamento deslizante. Aquí podemos ver en esta diapositiva una imagen o un esquema
de cómo es la teoría del filamento deslizante. Y al lado derecho podemos ver el romanticismo o la miosina siempre quererse unir a la actina. Pero vamos a dividirlo en más de 6 pasos. Estos 6 pasos se reúnen para su estudio, pero se encuentran sintetizados. Ahora vamos a hacerlo un poco más amplio. Primero, todo inicia en el cerebro. El cerebro manda un potencial de acción a la motoneurona. Esta motoneurona, como podemos ver en la diapositiva, hace sinapsis en la célula muscular, liberando acetilcolina. Esta acetilcolina estimula los canales de sodio de la membrana de la célula plasmática y lo abre. Esto ocurre, estos canales liberan sodio masivamente en toda la célula, en todo el alrededor de la célula. Y, en todo el alrededor de la célula. Esta estructura que se llama la membrana, el sarcolema. Este sarcolema también tiene túbulos llamados túbulos T. Estos túbulos pasan por toda la célula y por las miofibrillas, rodeándolas. Y el potencial de acción recorre todos estos microtúbulos. Ahora, ¿qué sucede con las miofibrillas? Esto es lo que sucede. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos cómo este potencial de acción estimula los canales de calcio que se encuentran en el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático es una estructura que se encuentra llena de calcio. Y esta estructura tiene unos canales de calcio ligados con una proteína que es sensible al voltaje o voltaico sensible. Esta proteína, al pasar el potencial de acción por los túbulos T, esta proteína que liga los canales de calcio, pues se desliga por el voltaje, el potencial de acción, y abre los canales de calcio. Lo que sucede es que el calcio que estaba contenido en el retículo sarcoplasmático invade todo el panorama intracelular. ¿Qué sucede? Entonces, una vez que invade el panorama intracelular, tenemos que saber que las troponinas son estructuras que altamente adheribles al calcio, es decir, estas buscan el calcio. Y una vez que el calcio se encuentra dentro a nivel intracelular, entonces las troponinas se unen al calcio. Entonces, recordamos la primera regla o principio de las proteínas. Cuando algo se les adhiere, estas cambian de forma. Entonces, la troponina, al unirse con el calcio, esta cambia de forma y jala a la tropomiosina fuera de la actina, es decir, la empuja, la jala. Y lo que pasa es que la actina queda abierta y su forma queda perfecta, o se abre el cerrojo para que la miosina pueda adherirse a ella. Entonces, aquí es donde sucede la historia de amor. ¿Qué sucede? No todas las miosinas se pueden unir a la actina, esto no es posible. Sin embargo, las miosinas que se encuentran con un ADP y un ion de fosfato se pueden unir a la miosina. Estas se unen. Al unirse, como cambian su estructura por el primer principio de las proteínas, entonces sueltan, recordamos el segundo principio, cuando cambian de estructura pueden adherirse o pueden separarse de otras. Entonces el ADP y el ion fosfato se separan de la miosina. Entonces, es aquí en este momento donde la miosina realiza la contracción del músculo, ya habiendo separado del ADP y del ion fosfato. ¿Qué sucede? ¿Cómo se da la relajación del músculo? Una vez hecha la contracción, se tiene que dar una relajación. Entonces, ¿cómo se da la relajación del músculo? Esto es lo que sucede. La mitocondria, como lo hablábamos al principio cuando explicábamos estructuralmente los músculos, las células musculares tienen mitocondria. Estas mitocondrias solo se encargan de desdoblar el ATP. Entonces, liberan este ATP a nivel intracelular y este ATP se adhiere a la miosina. Esto hace que la miosina cambie de nuevo de forma. Entonces, y jala la miosina hasta su estado basal antes de la contracción. Entonces, cuando sucede esto, el ATP se desgasta, su energía, entonces se convierte en un ADP y en un ion fosfato. Ya una vez hecho, con otro ATP que se encuentran flotando a nivel intracelular, lo que sucede es que los canales de calcio se vuelven a estimular y las bombas empiezan a funcionar nuevamente, haciendo que el calcio que se encuentra intracelularmente
regrese otra vez al retículo sarcoplasmático en donde pertenece. ¿Qué pasa entonces? Entonces, este calcio que se encontraba adherido a las troponinas, aquí lo podemos ver en la diapositiva, este calcio se desprende de las troponinas, haciendo que la troponina y la tropomiosina regresen a su lugar, cerrando otra vez el cerrojo y para que la miosina no se pueda unir otra vez a la actina. Ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver perfectamente cómo ocurre este modelo del microfilamento deslizante. Podemos ver cómo el puente de miosina está lleno, tiene el ion a fosfato y ADP y se unen a la actina. Luego regresan con el ATP y vuelven de gastar energía y vuelve a crearse otra vez ADP y ion fosfato. Y ahí podemos ver encima en las troponinas, podemos ver los iones, el calcio que se cuenta adherido a él. A la derecha podemos ver nuevamente cómo la miosina y la actina cumplen su historia de amor y logran otra vez unirse. Sin nada más que agregar con esta presentación, me despido. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y por esta asignación que nos ha entregado. Hasta luego.